una nueva generación de Regreso a Casa presenta el audiolibro de Osvaldo Bernadas. La sangre en la cruz. El camino a la vida eterna se esconde en los misterios de la sangre derramada en aquella cruz. Diciembre, 2017. Teología cristiana. Buenos Aires, Argentina. Segunda parte. Cuando deje de predicar el mensaje de la cruz, pónganme en un manicomio, ya que si eso sucede, pueden estar seguros que mi mente se ha ido. Charles Spurgeon. Capítulo 5. El centurión romano. Hubo también otra historia de alguien que sin buscarlo fue manchado por la sangre de Jesús. Este fue el centurión romano, el encargado de poner fin a toda aquella macabra abominación. Él recibe la orden de terminar de ejecutar a los crucificados. Su general quería estar seguro de que todos ya estaban muertos, para de esa manera terminar con los disturbios en las calles, y volver a casa. Al igual que Simón de Cirene, este centurión no conocía a Jesús. Él nunca lo había escuchado predicar, él no lo había visto hacer caminar a un paralítico y mucho menos había sido testigo de lo que se rumoreaba, que había resucitado un muerto después de 4 días. Él nunca estuvo entre sus seguidores, su única relación con Cristo, era asegurarse que estaba muerto. Aunque su relación con Jesús fue de lo más descabellada, al ser manchado por su sangre, él recibió su gracia. Él fue transformado y descubrió que estaba ante la presencia del Rey de Reyes. El Señor cambió la vida de ese soldado desde la cruz. Mas cuando llegaron los soldados a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de ellos, el centurión, le abrió el costado con una lanza, y al instante salió agua y sangre. Y después de ser salpicado, él dio testimonio a viva voz, y su testimonio es verdadero. Pues él sabe que dice la verdad, para que ustedes también crean. Juan 19, 33, 35. Para este centurión sacrificar condenados era una tarea habitual. Para él lo sagrado estaba eclipsado. Para él la muerte no significaba nada especial, a él lo aburría todo eso de la justicia de Dios y la santidad. Crucificar un ser humano y matarlo era cosa de todos los días. El centurión solo quería darle fin a todo ese asunto, pero al levantar su mirada y encontrarse con la silueta desgarrada de Jesús, él experimentó una crisis y se asombró de sobremanera cuando vio que aún siendo el mediodía un manto oscuro cubre por completo el cielo, y que la tierra comienza a temblar, a tal punto que cayó de rodillas frente a la cruz. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra retumbó y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Mateo 27, 50, 52. El soldado no estaba cumpliendo con su deber en su nación de origen. Él era un invasor, un forastero en una tierra cautiva y oprimida. Aún así, al clavar su lanza en el costado de Jesús, un torrente de agua y sangre bañó su rostro, y milagrosamente fue sanado de una grave infección que tenía en sus ojos. En ese momento, él escuchó un gran estruendo. La tierra retumbó de norte a sur. Los sepulcros se abrieron y los muertos se levantaban de sus tumbas con vida. El velo del templo se rasgó en 2 partes. El centurión no podía dejar de proclamar a viva voz: realmente, este es el Hijo de Dios. Este no es un hombre común, este es el Mesías, el enviado del cielo. Este es el Hijo del Dios Todopoderoso. De acuerdo con los historiadores, la lanza usada para el destino fatal se convertiría en una reliquia muy famosa. Fue conocida como la lanza del destino o la lanza de Longinos. Longinos es el nombre con el que se lo designó al centurión en uno de los antiguos libros apócrifos, aunque en otro libro se hace referencia a él, por el nombre de Cayo Casio. La mayoría de los historiadores le atribuyen al centurión el nombre Longinos, aunque la verdad es que Longinos es una derivación del término griego, longe, término que es usado para designar una lanza. Por lo tanto, Longinos significa lancero. Lo que hace apropiado creer que Longinos no sería un nombre propio, sino la especialidad de aquel centurión romano. La primera vez que se encontró escrito el nombre Longino, fue en un manuscrito religioso ilustrado con miniaturas, conservado en la Biblioteca Laurenciana de Florencia, fechado en el año 586. Era una obra de un tal Rábulas, sobre el Evangelio de San Juan, donde detrás del dibujo de aquel lancero del Gólgota aparece Longinos. Su nombre estaba escrito en griego. El centurión se convirtió sin saberlo en el primer evangelista de la historia y lo hizo a los pies de la cruz, frente a toda aquella multitud. Él fue manchado por la sangre del Rey de Reyes.
Era un hombre sin teología, nunca fue bautizado, jamás había escuchado un sermón en una sinagoga. Él solo vio a Jesús crucificado y fue tocado por su sangre. Eso fue suficiente para que de su boca salga la poderosa proclamación que lo perpetuó en los libros de historia. Este hombre que aquí yace en este madero, es el auténtico Hijo de Dios. Capítulo 6. ¿Qué pasó el día después? Mientras compilaba estas historias, en un momento, me pregunté, ¿qué habrá pasado con la vida de los protagonistas de estas historias al próximo día, cuando cada uno de ellos volvió a su casa? Dicen que en el caso de Poncio Pilato, después de lo sucedido, renunció a su cargo y se retiró a vivir apartado en una pequeña cabaña junto a un lago, donde él todos los días iba a lavar sus manos para limpiarse esa culpa que no lo dejaba en paz. Él no se sentía culpable por lo que hizo, sino por lo que no hizo. Él se sentía culpable por su omisión. Él tuvo la autoridad para haber cambiado el destino, y no lo hizo, y esa culpa lo siguió de por vida. Hoy, tienes la posibilidad de cambiar tu rumbo, de determinar una dirección diferente para tu futuro eterno. Si te quedas apenas en que casi lo hago, le estarás dando la espalda al poder de la cruz. Pastor, muy lindo su mensaje, pero me resulta impráctico. Hoy no es el día para hablar de estas cosas, tengo mucho que solucionar aún, más adelante lo hablamos. Pensando así, serás una persona neutra, alguien que casi hace lo adecuado. Alguien que tiene la victoria cerca, pero aún así la pierde. Por actuar así, te sentirás tan frustrado que tendrás que lavarte las manos todos los días para intentar quitarte la angustia y el remordimiento que no te deja dormir. El agricultor africano ya no pudo volver a trabajar en el campo. Cada vez que agachaba su cabeza para labrar la tierra, miraba sus sandalias manchadas con aquella sangre, comprendía que Dios tenía un propósito más grande para su vida, que estar de sol a sol abriendo surcos. Simón de Cirene, su esposa y sus hijos se transformaron en grandes predicadores y misioneros del Evangelio. De hecho, tanto la esposa de Simón, a quien Pablo consideraba como su propia madre, así también como a su hijo Rufo, son mencionados en las salutaciones al pueblo de Roma. Saludo a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Romanos 16:13. ¿Tú conociste al Mesías? Sí, yo cargué su cruz y por solo realizar esa caminata junto a él, mi vida cambió. Una caminata con el Rey de Reyes, vale más que millones de kilómetros caminados sin él. Solo por esa caminata hasta el Gólgota, la vida de Simón cambió. La sangre lo tocó y no volvió a ser el mismo. La sangre de Jesús te cambia. Muy diferente fue el destino de los soldados que al pie de la cruz jugaron a los dados. Cuentan que estos 4 miembros de la milicia romana tuvieron eternas pesadillas. Su botín, en vez de traerles felicidad, los mortificaba día y noche. Las sandalias, la túnica y el manto obtenido aquella mañana al pie de la cruz aumentaron su guardarropas, pero se volvieron un tormento. Estos 4 soldados vivieron sufriendo sueños horribles hasta el último día de sus miserables vidas. Pesadillas que le anticipaban su destino eterno en las regiones infernales. Nadie puede reducir la gloria de Dios, solo por negarse a adorarlo. Eso sería como si un loco quisiera apagar el sol por escribir la palabra oscuridad en la pared de su celda. C.S. Lewis. Jesús no necesitó portar un arma para vencer el mundo. Jesús tuvo más seguidores que el propio César, sin tener un ejército detrás. Sus seguidores siempre dispuestos a dar la vida por él, no por represión, sino por devoción. El centurión romano dejó la milicia. Él no pudo quedarse más en ese lugar, crucificando gente. Él había visto morir al Hijo de Dios. Él había sido subyugado por el temblor de la tierra. Él, postrado a los pies de la cruz, y manchado por la sangre, proclamó a viva voz que estaba frente al Hijo del Dios viviente. Él no pudo callarse semejante verdad. Ya no me interesa estar a cargo de una centuria, yo estuve al lado del más santo, su nombre es Jesús y él transformó mi vida. Yo lo vi morir. Yo clavé mi lanza en su costado y su sangre me salpicó, y él me perdonó. Él te puede perdonar a ti también. Él puede cambiar tu vida y darte un nuevo nacimiento. Jesús está vivo y su poder sigue operando, es solo cuestión de creerlo. Así como para un incrédulo es natural dudar, para nosotros creer debe ser una necesidad compulsiva. Creerle a Dios debe ser un hábito espontáneo y natural. Muchos maestros, profetas, avatares y predicadores, vinieron en diferentes épocas y culturas, con las mejores intenciones, con buenas enseñanzas, pero cuando murieron el poder de su mensaje fue enterrado con ellos. Jesús en cambio está vivo y su poder sigue intacto. Capítulo 7. Cerca de la cruz, lejos de Cristo.
En una ocasión escuché la historia de dos jóvenes delincuentes que entraron a un gran shopping y se pasaron la tarde paseándose por las góndolas sin ser descubiertos por las cámaras de seguridad. Los jóvenes salieron sin ser vistos y sin robar nada. ¿Qué estuvieron haciendo? Ellos cambiaron los precios de todo lo que pudieron. A un teléfono celular de última generación le ponían el precio de uno de no tan buena calidad. A una motosierra, le quitaban el precio y se lo pusieron a un juego de vajilla y al juego de vajilla le pusieron el precio de la motosierra. La gente pudo comprar por precios muy baratos, cosas muy caras. El precio de un gran plasma se transformó en el de una televisión pequeña. Durante 4 horas nadie se dio cuenta y esto, obviamente, causó tremendos estragos financieros en la empresa. Dicen que la historia fue verídica. Algo similar ha ocurrido en el mundo. Alguien ha cambiado los valores. Lo que antes valía mucho, ahora no vale nada. Por ejemplo, ¿qué es la virginidad hoy? En los días que vivimos, para una adolescente no significa algo valioso, es apenas un peso que obliga a una jovencita a sacárselo de encima. Algo que tiene que experimentar lo antes posible. Mientras que antes la virginidad era algo de un precio invaluable. Hoy eso no tiene ningún valor. Hoy tiene valor saber quién compone una canción de moda, un escote, o un implante de siliconas. Tiene más valor la ropa sensual que la inteligencia. Los valores han sido cambiados como en aquel shopping. ¿Por qué llegamos a una escala de valores tan desigual? Por la sencilla razón de habernos dejado convencer por la ridícula teoría, que el hombre no tiene propósito eterno. Por creer que no existe vida después de la muerte. Por aceptar la incoherente hipótesis de que todo es obra de la casualidad y que Dios es apenas el producto de una fantasía creada en la mente humana. Por lo tanto, si tu vida no tiene un propósito eterno, tampoco tiene sentido que tengas moral y responsabilidad. Sin un propósito designado por Dios, no vas a ninguna parte, y por lo tanto, ¿qué responsabilidad puedes tener? ¿Quién te puede decir que está mal matar el hijo que tienes en tu vientre? ¿Quién te puede decir que está mal tener relaciones extramatrimoniales o acostarte con cualquier persona simplemente por estar ardiendo en lujuria? ¿Qué te lo puede impedir? Sin propósito, no hay conciencia. Sin propósito no hay responsabilidad. Todo da igual. Sin un propósito designado todo es incoherente. ¿Por qué no abandonar a tu mujer? ¿Por qué no abandonar a tus hijos? ¿Cuál es tu responsabilidad si no hay propósito espiritual, si no hay moral, ni valores? Si no hay respeto por Dios, se crea una falsa escala de precios, donde solo cuenta lo que aparenta ser. ¿Quién vale más? ¿El que pudo comprar una hermosa casa, el que tiene un auto nuevo, el que tiene una mujer joven con un cuerpo sexy? ¿O alguien que está en paz con Dios y su justicia? Si todo lo pesamos de acuerdo a la belleza, la fama y el dinero, ¿dónde quedan los feos, los pobres, los indocumentados, los imposibilitados? ¿A alguien le interesa lo que piensa Jesús al respecto? En vuestro llamado no hubo sabios conforme a la carne, ni poderosos, ni nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, para avergonzar a los sabios. Él ha escogido lo débil del mundo, para avergonzar a lo fuerte, lo que no es, para anular lo que es. Primera de Corintios 1, 26, 28. Capítulo 8. Jesús y el ladrón. Si había personas que realmente no valían nada aquella mañana en el Gólgota, si había un perdedor en la gran lista de perdedores de la humanidad, esos eran los dos ladrones que estaban crucificados junto a Jesús. Ellos no eran de valor para nadie. Jesús estaba allí y era inocente. Su castigo fue injusto, en cambio, esos dos ladrones estaban ahí porque lo merecían. Ellos habían sido arrestados y hallados culpables frente a la ley. ¿Por qué entonces Jesús perdonó a uno de ellos? Asegurándole que estaría con él en el paraíso. Porque a Pilato, que estando tan cerca de él, quien casi hace lo correcto, no lo bendijo como ese delincuente. La diferencia con Pilato, fue que ese ladrón, reconoció que ese hombre que sangraba a su lado, era un santo. Jesús tomó sobre sí la carga del pecado, el dolor y la muerte en toda su crudeza, en su naturaleza impecable y santa, divino-humana, la cual había sido triturada en lo perfecto de su edad, y aún en medio de todo ese sufrimiento, él dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos por sacrificar a tu Hijo en quien tú siempre te has complacido. Es por ellos que me entrego a ti, como precio por su rescate. En medio de semejante suplicio público, este hombre condenado escuchó a Jesús hablar de ese modo, y semejante muestra de compasión lo conmovió. Ese ladrón era indigno de vivir entre los hombres. Sus crímenes fueron acorde con la cruel pena a que se le sujetaba.
Según su propia confesión, et nos quidem juste, nam factis recipimus. Nosotros fuimos condenados justamente. Nosotros hemos recibido el castigo debido a nuestros pecados. Al escuchar esta señal de arrepentimiento, aún siendo estrujado por el dolor, Jesús le ofreció fruto generoso de santificación y redención, diciéndole, estarás conmigo en el paraíso. Es interesante no perderse los detalles de estos incidentes. Es necesario prestar atención, para poder entender qué fue lo que hizo salvo al ladrón. El ladrón no fue salvo por sus obras. Él nunca había participado de un culto. Este hombre nunca había ido a una iglesia, ni nunca le habían hecho imposición de manos. No fue la ofrenda especial que dio, ni las canciones que cantó. Él simplemente le preguntó a Jesús, para el mundo, yo no tengo ningún valor. ¿Pero valgo algo para ti, Jesús? Si para ti tengo algún valor, por favor llévame contigo. Y Jesús le dice, estarás conmigo en el paraíso. Y le decía el preso mientras colgaba de su cruz, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 42, 43. El pedido del ladrón fue, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ese ruego fue compatible con el de sus discípulos y con la enseñanza que él les había dado. Yo voy a preparar un lugar para ustedes y luego los vendré a buscar. Juan 14, 1. El apóstol Pablo explica que los vivos no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir con los que serán resucitados. Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Teniendo presente estas enseñanzas de Jesús y de los apóstoles, comprendemos por qué el ladrón pidió a Jesús que se acuerde de él, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí, para que cuando resuciten los que hoy duermen, yo juntamente con ellos también resucite. Para ser transformado de mortal a inmortal. Primera de Corintios 15, 51, 55. Según la doctrina sustentada por Cristo y la iglesia cristiana primitiva, de ninguna manera pudo Jesús haberle prometido al ladrón algo contrario a su propia enseñanza. Es imposible que Jesús haya dicho que ese viernes estaría con él en el paraíso, siendo que él mismo no fue a ningún paraíso. Tal como le explicó a María el domingo de mañana. Jesús fue sepultado el viernes antes de la puesta del sol, su cuerpo pasó el sábado en la tumba y el domingo resucitó. Lucas 23, 54, 56. Al encontrarse con María, el domingo temprano, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, y diles, subo a mi Padre. Juan 20, 17. Siendo que Jesús no había subido al cielo, ni al paraíso hasta esa mañana. ¿Será entonces que engañó al ladrón con una promesa que nunca cumplió? Creer eso sería ridículo. En este punto resulta necesario analizar el texto, ya que si sacamos la palabra que, la cual no está en el original, y ponemos la coma donde corresponde, todo queda aclarado. De cierto te digo hoy, viernes, estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Cuando venga en mi reino. De ese modo queda todo explicado. Jesús no le mintió al ladrón, ni le prometió algo que estaba en desacuerdo con sus enseñanzas. La esposa de este ladrón se lo advirtió antes de dejar su casa. Hoy no es un buen día, mejor no salgas, quédate en casa. Un extraño presentimiento daba vueltas en su cabeza desde temprano. La profesión de su esposo lo llevaba a convivir permanentemente con el peligro y la muerte. Para él eso era moneda corriente. Desde hacía unos meses, ella venía sintiendo algo feo, y ese día, sintió que sería el último que lo vería con vida. Ella visionó un helado presagio, ella tuvo una nefasta premonición. Mientras pensaba en todo eso, un vecino muy agitado golpea la puerta. Él viene corriendo desde el pueblo, para traerle una pésima noticia. Tu esposo fue detenido esta mañana mientras trataba de robar la recaudación de los impuestos destinados a César, y en el intento de escapar mató a 2 soldados romanos. El mensajero continúa sin pausa. Ya sabes cómo operan las leyes del César y lo implacables que son. Por ser reincidente, no tuvo derecho a apelar a un juicio, por lo tanto será crucificado hoy mismo. La mujer siente un escalofrío que le recorre todo el cuerpo, y sus pies ya no la sostienen. En su mente empiezan a resonar todo tipo de voces. No debiste casarte con él, nunca fue un buen hombre. Mi madre me lo había profetizado apenas lo conoció. Ahora tendré que pagar por mi mala elección y por desoír el buen consejo. Hubiese buscado un albañil, un pescador o un cobrador de impuestos, pero no lo hice, busqué un delincuente.
Su esposo resultó ser un ladrón y hoy el gobierno lo acababa de apresar y condenar a morir crucificado junto a otros dos. Nunca le habría asustado que estuviese privado de la libertad, ya había pasado por esa situación antes. Lo dramático era que esta vez no habría misericordia del juez, y la sentencia era inapelable. Solicitó todo el rigor de la ley, aplicando la pena de muerte en la cruz, y que sea inmediatamente, dijo el magistrado. Su abogado le pidió al tribunal clemencia, ya que estaba dejando viuda a una mujer con 5 hijos. Pero no la obtuvo. El juez no lo escuchó, el tribunal estaba sediento de justicia. Ese no iba a ser un buen día, y la mujer lo había visionado. Nunca debió haberse levantado de la cama. Todo se había vuelto gris, helado, y una llovizna cortaba su cara. Lo perdieron las malas compañías, reflexionó mientras recorría la calle principal de Jerusalén, rumbo a la plaza central. Su socio también fue sorprendido en el lugar del hecho, y morirá junto a tu esposo, le susurró una vecina a modo de consuelo. Ya no importa buscar culpables, lo cierto era que lo que había visto en tantas pesadillas, hoy sucedería. Su esposo sufriría la peor de las muertes, el más vergonzoso y cruel castigo, la muerte pública. La mujer no pudo despedirse de su amado. Este tipo de ladrones y asesinos no contaban con ese lujo, para ellos, las leyes de César no mostraban ninguna piedad. La dama se abrió paso entre la multitud para exigir justicia. La gente estaba enardecida, exaltada, nadie la escuchaba, su voz era totalmente ignorada. En ese día toda la atención del pueblo estaba puesta en otra persona, en alguien que también estaba condenado a muerte de cruz, junto a los 2 delincuentes que pagarían por sus crímenes. El horizonte recorta 3 cruces, la de su esposo, la de su compañero de andanzas y la de un desconocido. Ella conoce a su marido y al otro ladrón, pero le resta importancia al tercero, aquel que estaba en el medio. Ella pensó, otro infeliz que condenó a su mujer a vivir en desgracia. El cuadro es estremecedor. No la podemos culpar por no llorar, ella ya había gastado todas sus lágrimas, viviendo una vida miserable junto a ese quien le había prometido amor sincero y ahora colgaba de una cruz. Gritos, súplicas, sangre, ira, y ella no quiere mirar a su esposo. Prefiere no recordarlo así. Solo observa el árido suelo, mientras la sangre surca la tierra entre los dedos de sus pies. Uno de los ladrones, el cómplice de su esposo, insulta al desconocido de la cruz del medio, de forma muy ofensiva, pero una voz conocida, casi imperceptible, se enoja. Ni aun estando frente a la muerte temes a Dios, ni estando en tu misma condenación. La mujer queda totalmente sorprendida. Su esposo acaba de salir en defensa de otro delincuente. Eso es ridículo, si él pregonaba su teoría de nunca te metas en la vida de los demás, que cada uno aprenda a defenderse por sí mismo. Ella no entiende lo que pasa. Su esposo jamás habló por nadie, ni defendió a desconocidos. Este es un mundo egoísta y frío, nadie quiere a nadie, solía decir cuando se reunía con amigos. Acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, le dice al desconocido que estaba en medio. Era la inconfundible voz de su esposo, sin duda, implorándole salvación al desconocido de la cruz central. Estarás conmigo en el paraíso, promete el hombre desconocido, como si en su condición pudiese conceder algo. Lo de Jesús es inaudito, en una cruz se ruega por piedad y misericordia, no se prometen paraísos. Ella levanta la vista por primera vez, no puede entender el diálogo tan extraño que acaba de oír. El socio de su esposo sigue maldiciendo. El desconocido del centro tenía todo el aspecto de un inocente que paga por algo que jamás cometió. Ella pensó, este debe estar loco, le está prometiendo el paraíso a mi esposo. El inocente, la mira y le sonríe. ¿Por qué sonreír? No hay razones para hacerlo. ¿Dónde está la gracia de estar clavado a una cruz, frente a cientos de ciudadanos alborotados? El ladrón se encuentra con la mirada de su esposa y ahora dibuja en su rostro una expresión de paz para ella. Un último gesto, dándole a entender que a pesar de lo que está sucediendo, todo estará bien. Ese es el gesto normal de los que se encuentran con el amor y la gracia de Dios. Ella tampoco sabe por qué, pero presiente que su esposo finalmente encontró algo distinto. No entendió bien el diálogo de los condenados, pero supo que algo había cambiado. Su esposo cuelga de un madero, pero en forma inexplicable, irracionalmente, sonríe. Ella le devuelve el gesto en el lenguaje del silencio. Ese es el lenguaje que solo pueden interpretar los que se han amado lo suficiente como para no tener que hablar. Su esposo acaba de encontrarse con la gracia en el minuto final. Ella sabe que no puede implorar justicia y mucho menos misericordia.
Ella sabe que su esposo paga por crímenes verdaderos. Ella es consciente de que el fin de la película llegó. La última sonrisa de su esposo le devuelve la calma. La sonrisa que se dibuja entre la sangre y los moretones, extrañamente, compensa a toda una vida miserable. Su esposo, ya no parece pender de una cruz. Muere como si lo hiciese de viejo, en una cama caliente, rodeado de sus seres amados, luego de haber vivido una buena vida. El hombre no conoció a sus nietos, ni tuvo una sepultura apropiada, menos una importante lápida. Aún así, aún condenado como él, Jesús le prometió el paraíso desde lo alto de aquella cruz. Ese, no iba a ser un buen día. No existía la más remota posibilidad que terminara bien. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? El ladrón ha dejado de respirar, pero nadie se explica por qué aún sonríe. La dama no entiende nada acerca de teología, paraísos y redentores, ella solo sabe que algo milagroso acaba de ocurrir. Ella descubrió el secreto. Si para encontrarse con el Edén había que venir a la cruz, valió el esfuerzo haberse levantado. ¿Cantó aleluya el ladrón? ¿Escuchó alguna vez un sermón? ¿Tenía un llamado ministerial? Nada de eso había. Aún así, él caminará en el cielo, con Moisés, con David y con Pablo. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso.